Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Edgardo Miller, periodista y escritor. Es doctor en Derecho y autor de varios libros, como Diario de Arena y Encuentros y Silencios. Participó en programas de televisión como Nueve Diario y El Reporter Eso. Nos recibe en su casa, en Buenos Aires. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Los 50 y pico, 60, porque, a ver, el rock se quiere significar que tal vez con los Abuelos de la Nada, con los primeros grupos que se formaron, ¿no? Entre ellos el de Morris y Papo, pero sin embargo, por ejemplo, si vos haces una buena búsqueda, se puede rotular a Billy Cafaro de los 60, 50 y pico grabó Piti Piti, lo podés rotular como música rock. Claro. Entonces, no es tan preciso y exacto, porque bueno, a ver, había rock, después había rock y música comercial, siempre estábamos, o música progresiva y música comercial. Fíjate, un ejemplo, Pescado Rabioso era un grupo de rock y música progresiva. Y qué sé yo, Banana eran músicos de un grupo comercial, ¿me entendés? Entonces, yo diría que los antecedentes argentinos de música inglesa fraseada en castellano, porque el secreto del rock argentino es que frasearon música inglesa en castellano, ese es el secreto. Claro. Es muy difícil frasear, muy difícil. Por eso las primeras traducciones que hizo de Beatles Ben Molar eran un desastre, porque tenían que traducir y acomodar a la música de los Beatles, y era complicadísimo. Si vos te fijás, todas las primeras traducciones que salieron y las ediciones musicales eran de Fermata. Fermata era el sello que tenía Ben Molar. O sea que yo diría que el rock en la Argentina es 50 y pico. 50 y pico, y no hay una fecha exacta, ¿eh? No hay una fecha exacta, porque si yo me quedo con Billy Cafaro, te digo 58, 59. Claro. Ahora, muchos me dirán, ¿quién es Billy Cafaro? ¿No? Claro, porque Billy Cafaro tuvo el privilegio de musicalizar la película La Patota, que trabajó Mirta Legrand y Alfredo Alcón, y bueno, ahí donde él surge a la fama. Billy Cafaro era un empleado que trabajaba en el Logístico 10 en Villa Martelli, su papá era el cantinero, y él repartía sándwiches, un tipo rebelde toda la vida. Sí. Y bueno, le costó la carrera, la rebeldía que tenía, porque en realidad siempre fue militante del Partido Comunista. Ajá. Y fue raleado, claro, él fue raleado de los medios por su ideología. De esto no te quepa ninguna duda. Y bueno, después viene el incipiente movimiento. Vos sabés que en la Argentina todo lo que es de izquierda es censurado. Y si no te lo censuran directamente, buscan la manera. Vos fíjate, el otro día alguien me dijo, no, porque Neruda registra una violación. ¿Neruda una violación? ¿Dónde? No, cuando estuvo en Asia. A ver, digo, date cuenta que es una operación para desprestigiar a Neruda. No, dice, pero está muerto. No, no. Pero vos los vas a desprestigiar a la larga. Porque vamos con el viejo dicho, miente, 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 que algo va a quedar. Y algunos decían, no, yo no leo a Neruda porque es un violador. Entonces, en Argentina hubo mucho de eso, ¿no? Mucho de discusión, y especialmente, bueno, con las dictaduras militares. Pues fíjate, en el 66, cuando salen los picnics, Morris y Pajarito Saguri, que hacen la promoción en la calle, ellos iban presos todos los días. Mori, Pajarito, toda esa banda iban presos porque iban a la cueva, a cualquier lugar, y la policía los tenía 12 horas. Es más, siempre se sospechó de qué pasó con Tanguito, con la muerte de Tanguito. Que Tanguito aparece muerto ahí en las vías cerca de Palermo, del ferrocarril San Martín, Sí. porque era un tipo que iba seguido preso, Tanguito. Entonces digo, está muy emparentado el nacimiento del rock con lo que pasó de posguerra en Europa, especialmente. Para mí el rock es inglés. Para mí, Sí. hay grandísimas bandas de otra parte del mundo, holandesas, americanas, pero el rock es inglés. Y si vos, que vivís en Europa, te vas al Museo de los Beatles, te vas a dar cuenta de todas las bandas originales que tienen los ingleses, que son todas de Manchester, de Liverpool, de Londres, de Bradford, donde son los Rolling Stones. Entonces digo, nosotros tuvimos el privilegio de ser el primer país de América que cantó rock en castellano. Algunos te podrían decir que Quique Guzmán, que cantaba algunos temas de rock, el mexicano, fue el primero. Pero Quique Guzmán es más o menos contemporáneo con Billy Cafaro de esa época, con los famosos Tin Tops. Pero bueno, para decir bien claro, Argentina es el país líder y es el país que abasteció a toda Latinoamérica, que prendió la llama. Fíjate vos que se cantaba primero rock en castellano aquí que en España.
En España es posterior el rock. Sí, sí. Bueno, España en el 66 estaba bastante sobre la suela de la dictadura, ¿no? Viri Cafaro, entonces, como figura adelantada o primera, pero después hubo un movimiento de figuras de rock en Buenos Aires o que vinieron de Rosario. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se llevaban entre ellos? ¿Cómo fue ese movimiento del rock argentino? No, eso sí, eso es después de los 60. Ya estamos con la llegada, 65 llegan los Gatos Salvajes de Rosario, que es una banda que grabó un disco impecable, una banda que sonaba muy bien, Los Gatos Salvajes, que ya tenía Lito Nevia, que después se transforma en Los Gatos. A ver, Los Gatos es una banda pionera, ¿por qué? Porque además termina cuando el último disco está integrado por Papo, es una banda impresionante lo que sonaba. La banda de Los Gatos es impresionante. Pero bueno, Los Gatos, Manal, Almendra, Los Gatos primero, Manal, Almendra después, 66, 67, que son bandas impresionantes. Vos fíjate que Jorge Álvarez, un gran productor argentino, un tipo que tenía editorial de libros, funda Mandioca. Mandioca es el primer sello argentino que comienza a editar rock. Es un sello prácticamente subterráneo, pero subterráneo de, que no sé, 5 pisos abajo de subterráneo. Bueno, ahí empieza el gran movimiento, claro. Y después tiene que ver con la movida del Tela también, porque eso no se tiene en cuenta, y tiene que ver con que la juventud empezaba a ver que no solamente eran los Beatles o los Rolling Stones, porque vos acordate que en el 67, Manito Mancilla, con Ricardo Kleiman, tenían el programa Modern en la Noche, donde tenían media hora Beatles, media hora Rolling Stone, y no se pasaba música en castellano. Claro. Música en castellano, no. Los primeros programas de música en castellano, de rock, uno de los primeros fue Alternativa, que hacía Wilmar Caballero. Y después estaba Audiencia, mi programa, que tuvimos como 8 años en el aire, programas pioneros donde iban todos los músicos que vos ves hoy, todos. Mori, Pajarito, Gustavo Moreto, Al Churrón. Bueno, los músicos más importantes venían todos. Y había muchísimos grupos. O sea, yo digo, 66, la gran avanzada, ¿no? Los 66, 70, una avanzada impresionante de músicos. Porque la segunda ola de Rosarino viene después. Viene después en la época de Malvinas, ya es otra cosa. Claro, es otra cosa. Pero la primer ola es de aquí, y yo creo que Los Gatos tienen mucho que ver, Los Gatos Salvajes, porque es una banda, primero es una banda que sonaba muy bien, porque tocaba mucho, pero muchísimo. Entonces estaba muy aceitada, el sonido era muy bueno. Y además que ellos contaban con un programa que hacía Jorge Belear, que era La Escala Musical, que era un programa que se veía mucho, de los poquísimos programas de música, no de rock, programas de música. Y bueno, ahí estaban los nuevos grupos y bueno, la gente veía, después estaban las presentaciones, porque, a ver, Bayón, que era el dueño de Escala Musical, tenía el Tigre Hotel donde hacía los bailes, y ahí presentaba los grupos. Y después estaba el circuito subterráneo. Vos mirá, en el 76, 74 yo comencé a ser manager de Madre Atómica. Lito Pumer, el Mono Fontana y Pedro Aznar. Una de las mejores bandas que yo escuché y que produje en mi historia. Bueno, nosotros podíamos alquilar el Teatro del Centro en la calle Corrientes a partir de la 1 de la mañana. Olvídate, no había horario si no fuera exclusivamente trasnoche para el rock. Sí. Solamente alguna banda muy grande, cuando entraba Jorge Álvarez, podía convencerlo Lecture de que le den Luna Park, porque Lecture odiaba la música rock. Más después del escándalo de Papo, te acuerdas que fue un escándalo muy grande. Es más, en un concierto de Joe Cooker en el 77, yo estoy charlando con Lecture, y tenían un grabador, ¿te acuerdas de los grabadores grandes, esos con teclas? Sí, sí, y claro. yo llevaba una bolsa, de... El Deca. Sí, no, queda grande, una cosa, bueno. Y vos sabés que se me prende el grabador sin darme cuenta y me queda grabado. Cuando Lecture me dice, yo los odio, o sea, esto. El primer quilombo que hay, entra la policía y lo saca toda la calle. Era Joe Cooker. Joe Cooker, que yo no sé si estuvo en la Argentina porque estaba tan mal, pobre. Pero mira, Joe Cooker, y trajo un pianista que había tocado con los Rolling, Nicky Hopkins. A Nicky Hopkins, en la conferencia de prensa lo sentaron el tipo, olvídate, no supo que estuvo en Argentina. Y cuando suben al Luna Park, lo suben entre 3, lo sientan al piano, pero cuando el tipo arranca te quedas duro, ¿entendés? Bueno, ese es el año 77, época muy difícil, mucha censura. Vos, por ejemplo, en la radio, yo había una obligación que se había gestado con el gobierno
de Juan Perón y el de Cámpora, que había un porcentaje altísimo que poner de música nacional, pero incluyendo tango y folclore. Con lo cual vos te quedaba un 25% para poner música rock. Claro. De ahí es donde yo empiezo a poner a Piazzolla, empiezo a poner música de folclore, especialmente del altiplano, porque, a ver, tenía que tener una lógica, una coherencia. Pasaba Spinetta y después no podía pasar, qué sé yo, a Troilo. No porque no me guste Troilo, pero no tenía nada que ver. Sí, sí. Entonces se inventaron unos disquitos que te hacían las compañías de discos, que tenían unas pequeñas bandas finitas que duraban, qué sé yo, 20, 25 segundos y te mandaban 10 temas de folclore. Con lo cual vos con esa bandita finita que ponías, 2 o 3 banditas de esas, que era como una cortina musical, cumplías con la cuota. Claro. Pero además, vos tenías que, el programa pasaba por un asesor literario, Carrera Contú, es ese que está en Radio Belgrano y Radio del Pueblo. Y el tipo te censuraba, es decir, los programas, los que no eran en vivo hay que grabarlos. Y cuando había músicos muy importantes, el tipo, músicos o actores o tipos que para el proceso militar eran sospechosos, tenías que grabarlo. Y entonces después, ¿qué hacían los tipos? Los tipos te escuchaban el programa y te ponían la marca. Te decían, entre este tramo y este tramo no se puede difundir. Y yo tengo una muestra de la censura que publiqué en uno de los libros que hicimos con Gabriel Russo, que es La calle Historia de Mobileros, donde el censor explica dónde no se puede pasar y por qué no se puede pasar. Porque se habla de vales en Jujuy, de hambre, de pobreza. Bueno, así descaradamente. Es una de las pocas huellas que hay de la censura escrita. Sí. Porque normalmente te decían, este disco no va, te lo sacaban del paquete. Vos 24 horas antes ibas con el paquete. Entonces, y los tipos miraban la lista de discos, miraban los temas, y después directamente, si no iba, te lo tachaban y te devolvían el disco. No subía al aire el disco. Claro, claro. Así vivíamos en esa época, que fue la época donde, bueno, más costó el desarrollo del rock. Pero esa es una época muy importante. A ver, porque el rock se reveló, hizo canciones. Hay que escuchar las canciones de Sui Generis. El señor Tijeras, cuando habla de Paulino Tato, que era un censor que tenía el Instituto de Cine, que era terrible. Terrible. El tipo se regodeaba con las películas, las escenas de sexo y después las cortaba. Claro, Sátrapa. Claro. Sí, un sátrapa absoluto. 70-80, una época fabulosa para el rock. 81 empieza incipientemente a estar un poquito mejor, pero mínimo. 60 minutes qu'elles sont en fin de journée. C'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. En Argentina, después del año 76, hubo un golpe militar que trajo una dictadura que fue terrible, fue sangrienta, fue tal vez la peor de la historia argentina, y era el momento en que el rock estaba en ebullición. ¿Cómo reaccionaron los músicos o el movimiento a la dictadura? Bueno, nunca cesaron los recitales. Yo organicé un super show de la historia del rock en el Teatro Ritz, que ya no está más, ahí en Cabildo, el Cabildo y la Croce, y la AAA atentó contra nuestro teatro, tirando bombas de humo, destrozaron a la gente asustada, imagínate vos, destrozó el teatro, había una persecución absoluta. El otro día hablaba con Julio Vivas, que era editor de la revista Sancho, un hombre que estaba hace muchos años metido con el tema revistas y libros, y recordábamos que el día del nacimiento de la AAA estábamos en una farmacia en la calle Suipacha y Corrientes, él y otra persona más, creo que el Turco Martí, que ahora es médico, y vinieron los tipos de la AAA, nos pusieron una pistola en la cabeza y nos dijeron, ustedes caminen, porque le dice, yo soy el director de la revista Sancho, ¿para qué se lo habrá dicho? Pela una 45 el tipo y nos dice, caminen hasta Medrano sin darse vuelta. Y empezamos a caminar y cuando llegamos a La Paz, estaban los tipos pintando con aerosol la AAA. Ese fue el nacimiento de la AAA. Así se vivía a los 70 en la Argentina. O por ejemplo, yo llegaba a la radio a hacer el programa de rock y, por ejemplo, había un bar ahí en la esquina de Córdoba, y un día termino de pasar por el bar, vuela el bar. Toda la parte de abajo, alguien con una bomba, vuela el bar. Después, por ejemplo, un atentado en el banco, en Lloyd Bank, yo termino de pasar, llego a la esquina, digamos, la radio estaba Uruguay 1237, entre Arenales y Juncal, un poquito antes, cuando vos pasabas a Santa Fe, estaba el banco. Y llego a la esquina, que mira, había un hotel Versalles que ahí vivía y que en paz descanse mi querido amigo Leonel Godoy. Y vuela el banco. Y después las cosas que vivimos, el día del golpe, había dos, cuando llega el momento del golpe, yo estaba en la radio,
tenía un micro de jazz en Radio Belgrano, ¿no? Con Salinas Torre, cuando vino un tipo con una 45 en la mano y un disco con el himno, y le mete la pistola en la cabeza del operador y se pone el himno. Así tomaron Radio Belgrano. Cuando nos liberaron al otro día, había 2 tipos muertos fusilados. Por ejemplo, hace poco yo hice una nota con el autor del libro sobre Leopoldo Barraza. Leopoldo Barraza era un tipo de izquierda, era militante del ERP, que era director de Radio del Pueblo. Y yo le había caído bien al tipo con mi programa de rock. Entonces me decía Rulito Miller. Bueno, ese hombre apareció con 38 balazos. Lo asesinaron porque era un tipo le gustaba, era un tipo progre, pero bien progre, un tipo bien, no era un corrupto, un tipo de primera. A él y al amante, a Carlito Laján, los fusilaron, los tiraron en la calle a los 2, fusilados. ¿Y Eso vivimos en los 70. ¿Hay músicos de rock desaparecidos? ¿Conoces algún caso? Notables no. Conozco de casos de secuestros. Hubo secuestros. Sí. Hubo secuestros, privación de la libertad, pero yo creo que notables muchos se exiliaron antes. Se dieron cuenta y se fueron antes. Algunos se fueron después, como Mori, que se habrá ido en el 79, 80. Nevia se fue antes. Nevia se fue a México. Bueno, con Nevia tengo una amistad de muchos años. Ahora, lamentablemente, está muy ocupado y bueno, no pudimos acceder en el último tiempo a él. Pero pues tienen filtro, ¿viste? Los músicos ahora le pusieron filtro. Ya no son los pibes que salíamos todos de audiencia y nos íbamos a la Giralda, que ya no toma la Giralda tampoco. No Giralda, te claro. cuento. Y nos juntábamos hasta las 5 de la mañana, baldeaban y nos corríamos de mesa y volvíamos y navegábamos toda la noche. Ahí, toda la noche ahí. Ya entonces, fíjate vos que eso no pasa. No pasa, pero Nevia se fue antes, muchos músicos se fueron. Es más, Moreto también se fue en otro momento. Gustavo Moreto, que ahora vuelve a la Argentina, se fue a Estados Unidos. Sí, muchos escaparon porque se dieron cuenta de lo que pasaba. Mira, ayer escuché un programa que hice que encontré una nota con Cortázar hablando de la dictadura y de la prohibición que tenía Cortázar en Argentina, la dictadura. Y donde los busquemos, porque, bueno, nuevas generaciones seguramente pasaron muchos años la dictadura, pero es muy bueno refrescarlo, que te lo cuente un tipo como Cortázar, ¿no? Claro. Y es más, y asombrosamente, en un reportaje hecho en Francia, encuentro que Borges critica la dictadura. Vos viste que Borges es un súper escritor que lamentablemente en el mundo quedó marcado por la mano que le dio a Videla y a Pinochet, ¿no? O sea, digamos, sí. Eso de eso es muy difícil que salir. Así que el rock en los 70 sobrevivió. Y hubo grandes bandas, qué sé yo. Invisible era una banda de los 70. Te puedo decir también Pastoral, es una banda que nace en el 75. Si bien Pastoral no era esas bandas comprometidas, ¿viste? Qué sé yo, hay un cantante desaparecido. ¿Sabés quién? El cantante de Contraluz. Contraluz había grabado un disco muy lindo, tenía un tema Indio sin prisión. Americano, indio sin prisión, un terrible tema. El cantante desapareció. O por ejemplo, en el 72, cuando graba el disco Arcoíris y llegó el cambio, lo secuestran, no lo dejan poner. Claro. Porque llegó el cambio, llegó la hora de volar, llegó la hora de luchar. Eran, digamos, los prolegómenos de lo que después pasó en la Argentina, ¿no? Porque hubo gente que se la tomó en serio y salió a luchar en serio. Más allá, después tendríamos que hacer un programa entero para hablar de quién estaba en su sano juicio y quién no, pero que la juventud comenzó a rebelarse, la juventud, la gente que vio que vivíamos con un pie arriba de la cabeza. Yo, por ejemplo, salía de la radio y tenía, obviamente que yo vivía en Villagoyo, en la provincia de Buenos Aires, tomaba el tren Urquiza y el subte, que era la única manera de viajar. Sí. Yo salía de la radio y caminaba 10 cuadras hasta Uruguay y Corrientes de la cuadra, de la radio. Vos no sabés, viejo, el susto que teníamos de poder llegar, porque era medio oscura la calle Uruguay, de poder llegar ahí, que nos visibilicen, ¿no? Claro. Las veces que te paraban. Yo llevaba un bolsón artesanal, pelo largo, obvio, no tengo la imagen de ahora, y las veces que te daban vuelta pero te lo desparramaban todo el piso, auriculares, te palpaban de armas, a las mujeres las toqueteaban. Mirá, tengo una anécdota fea. Conozco una chica, nos vamos a dormir juntos a un hotel, y cuando salimos nos para la policía. Yo ni sabía el nombre, Adela, ponele, qué sé yo. Y entonces el cana se la quería secuestrar. Y yo siempre, no era abogado por esa época, pero siempre fui alegador, como dicen los chilenos. Y empecé a pelear, empecé a pelearme. Y se la querían llevar porque decían, entonces yo veo que uno le mete un porro a la piba para meterla presa. Ahora mismo, pero dice, no quiero ser grosero,
Pero ¿sabes cómo yo gritaba ahí en la calle corriendo? Grité tanto que cayó un patrullero y la pude sacar a la piba. Pero así funcionaban. No Sí. solamente torturaban, secuestraban y violaban a los que tenían detenidos. Si agarraban a una mujer en la calle, se la violaban, no les importaba tres pepinos. Eso fue una de las represiones culturales más grandes que nosotros vivimos en la República Argentina. No otra, porque en realidad creo que habría que hacer un profundo análisis de por qué pasan tantas cosas en el país. Porque se perdió una generación completa, porque lamentablemente mucha gente quedó con miedo y se retiró. Sí, claro. Fíjate, mucha gente. Yo tuve la fortuna de entrevistar a casi todos los líderes guerrilleros. Es más, tuve un entredicho con Gorrerán Merlo, porque me tocó hacer la detención de él en México, pero después arreglamos los tantos en la Feria del Libro. Me encontré un día con él y estuvimos charlando y bueno, quedamos en un volver a vernos y lamentablemente se falleció él. Pero te quiero decir, es más, tengo conocimiento con mucha gente, con Perdía, con los que fueron líderes del movimiento guerrillero en Argentina. Yo no digo terroristas porque para mí fueron guerrilleros, no terroristas. Sí. Pero creo que, bueno, hubiéramos tenido un país mejor ahora, una generación mejor, tendríamos gente más pensante que no tenemos, porque además, vos sabés que cuando vos estás en un medio grande y te bajas de una línea editorial y vos estás cobrando bien todos los meses, ¿no? Un notero, qué sé yo, cobra, para ustedes la plata de Francia no es nada, pero un notero acá cobra 90, 100 mil pesos, que es una plata, digamos, Bien. interesante, ¿cierto? Para los sueldos que se ganan. Y el notero le dicen que hablen mal de Cristina y el tipo va y habla mal de Cristina. Porque cuando a vos te baja una línea, y yo en mi libro, que ya te los voy a hacer llegar, o te los voy a llevar si Dios quiere cuando viaje a Francia, en uno yo cuento que cuando Romay, en la época que Susana Jiménez compra el auto trucho, Sí. que lo encuentra el comisario Paché en Luján, bueno, lo había comprado una franquicia de una persona totalmente humilde, ¿viste? Sí, sí, sí. Romay me da una entrevista escrita para que yo le haga al juez Lotero. Y yo tuve fui intuitivo y me guardé el papel y lo publiqué con todas las preguntas que le tenía que hacer a Lotero. Entonces tenía en una mano el micrófono y en otra la pregunta. Y después yo podría contar muchísimas cosas que se hacían y se manejaban. Por eso hoy los medios de comunicación, todos los que estamos en los medios somos responsables de alguna manera, directa, indirecta, algunos más y algunos menos. Pero hoy los medios, si vos te pones a fijar, no son medios donde vos te podés formar, porque en realidad es todo superficial, todo lo que mide. ¿Me entendés? Mide hablar mal de Boca, ponés, y yo te digo porque he hecho un testeo, a mí me gusta mucho testear. Sí. Todos los programas hablan mal de Boca. ¿Por qué? Porque miden bien. ¿Me Claro. entendés? Y todos los programas, claro, el día que pinta hablar mal de Moyano en los medios, en los informativos, habla mal de Moyano. Y la música está ahí flotando. Después, ¿qué pasa? Viene Malvinas. Vos me preguntás 70, 82. Malvinas, un gran movimiento de música. Bueno, la gente comienza, la mayoría de la gente comienza a escucharnos. Ojo, porque la gente no conocía el rock argentino. Nos comienzan a escuchar, comienzan a conocer la música del rock y hay un auge impresionante. Ahí llega la trova rosarina, Lalo de los Santos, Baglietto, Silvina Garré, bueno, muchísimos músicos. Y sucede que surge esta banda Soda Stereo, que para mí, punto de vista, es la última gran banda nacida en el rock nacional. Vale. Porque vos podés decir, Virus sí, fue una muy buena banda, vendía muchísimos discos. Podemos nombrar varias. G.I.T., como decían los chilenos, que Hit también una buena banda. Yo manejaba una banda muy buena, que era Bubú, una música con Andrioli, Daniel Andrioli, pero que no tuvo trascendencia. Pero para mí, todo se corta en Soda Stereo. Después ya vienen, no sé, los músicos se van poniendo más grandes, no está la efervescencia, se va asentando el sistema democrático. Nos damos cuenta después del 83 que se puede vivir en democracia. ¿Me entendés? Se encargan de poner al militar en su lugar. Entonces ya las protestas vienen de otro lado. Je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps d'avoir. Mais les 60 minutes Soda Stereo dio como un paso más. sont en fin de Fue journée. trascender las fronteras. Soda Stereo es C'est un temps qui passe trop vite. ¿Cómo fue? México. En México. ¿Qué tenía Soda que fue tan bien aceptada en América Latina que a veces tiene tantos problemas para aceptar a los argentinos? Me refiero Los a... argentinos somos difíciles.
somos difíciles. Pero bueno, mirá, yo fui manager, apoderado legal de Horacio Guarani muchos años. Y Ah, Horacio cuando recibía un disco, lo miraba, decía, a ver, un bombo, dos boludos con la guitarra y uno que canta. Pum, y lo tiraba a la basura. Entonces un día me dijo, le digo, a mí me da pena que los tiraba. ¿No lo escucha? No, me dicen, todo igual. Y ahí me di cuenta que era lo que pasaba. Horacio me dice, ¿vos sabés por qué triunfaron los nocheros? Y digo, son buenos, no, porque son originales, son distintos a los demás. Y mm, Soda Stereo tuvo eso. Fueron distintos, concibieron otra música, una música que pegaba muchísimo. No era lo mismo escuchar a Spinetta que Soda, porque claro. Soda venía con una música mucho más moderna, con otros instrumentos, y además Cerati era un tipo pesado, era un tipo importante, fue Sí, sí, Cerati. sí, por supuesto. Cerati no, una cabeza muy grande. Entonces hay un cambio y hay una originalidad. A ver, ¿qué se destaca de Virus? Que era original Virus. Te puede gustar o no Virus, pero Virus es una banda original, Sí, sí, tenía un claro. sonido original. Vos me decís Crucis, ¿por qué tiene tantos adeptos Crucis? Porque tal vez del rock sinfónico que se haya hecho en la Argentina, Crucis haya sido la banda más importante, porque sonaba afiatada, con buen sonido. En la época donde vos escuchabas Vendiendo Inglaterra por una libra de Génesis, que era una cosa casi perfecta, cuando estaba el quinteto con Pete Gabriel y lo demás, era una cosa impresionante. Ujú. Pero ¿qué pasa? Aquí en la Argentina, cuando nosotros hablamos de los grupos que marcaron, tenemos que marcar originalidad, calidad, concepción musical. Cuando son distintos, son distintos. Maradona, ¿qué era? Un distinto, en todos sus aspectos. El negro Pelé, que era un distinto. Los tipos que son distintos. John Lennon, de los 4 Beatles, era el distinto. Sí. Porque McCartney es un músico que lo podés Sí, comparar sí, con sí, quien sí, quieras. sí. Pero el distinto, ¿quién era? Lennon. ¿No? Cuando vas al museo de Beatles, la mitad del museo es Lennon. Y pareciera que como McCartney sobrevivió, pero no, el Claro, distinto era Lennon. sí, sí. Entonces Soda Stereo, que fue un grupo distinto, aprovechó un vacío en la música, porque en esa época no había grandes grupos, y después los chicos se preocuparon y tuvo muy buena producción, porque vos fíjate, como vos decís, es una banda que le fue muy bien en muchos países, en México, inclusive ahora cuando hicieron la presentación en Colombia, ante la pandemia le fue mal, porque viste que armaron Sí, sí, una gira un muy. remake donde hubo muchas críticas porque, bueno, los invitados aparecían grabados cantando, una cosa insólita, ¿no? Hice una gira con Zeta y Zeta Claro. Bosio y Alberti, y después resulta ser que los invitaron a Fernando Blasco, y Fernando Blasco estaba en Francia y le cantó una canción, y bueno, Bueno, si pero invitan a ese, ellos, seguro que van a fracasar, ¿no? ¿Y hoy hay alguna nada. banda que te llame la atención en el rock de hoy? Mirá, nosotros con Hora Cero, el ciclo que está en lisajazzradio.com, Ujú. hemos comenzado hace 3 años con ese ciclo, revisioné más de 40 nuevas bandas y en realidad, no sé, me gustaba una banda rosarina que ya no existe más, Mamita Peyote. Ujú. Me encantaba esa banda, sonaba muy bien. Pero yo te decía, en una época, por ejemplo, yo escuchaba Irreal, una banda tucumana, pero excelente. Y hoy está todo tan mezclado, hoy es tan sencillo hacer un disco. Los pibes en la casa hacen un disco y hacen un demo, un EP. Y entonces de pronto, viste, todos tienen un disco. Y vos caminás en Buenos Aires y se levanta una baldosa y ¿qué sale? Una banda de rock. Hay muchas bandas de rock, claro, hay muchas bandas de rock. Pero hay algunas ahí incipientemente. Lo que sucede es que ya el movimiento no es un movimiento homogéneo, es heterogéneo. Mm. Cada uno va por su lado. Yo no veo que haya las reuniones, qué sé yo. Yo, por ejemplo, fui manager y muy amigo de Daniel Colombres, que era de mi barrio, Danielito Colombres. Sí. Y bueno, él viste el programa que hicimos en Hora Cero, él cuenta cómo se juntaba con fulano, la devoción que tiene por tocar con David Lebón. Hoy eso no está pasando. Hoy los pibes de ahora son, digamos, bastante distintos, lamentablemente. A mí hay alguna bandita que me gusta, pero te diría, de las que yo escuché, por la originalidad, por la fuerza, y además, ¿sabes qué me gustó de eso? Cómo cantaba la cantante del grupo Mamita Peyote, era para mi gusto, es Sí, mi gusto, sí, sí, por ojo, supuesto, sí, sí. pero creo que Argentina tiene una decadencia importante en la música en general, en la cultura en general. Es decir, vos lo podés ver mejor desde allá, pero yo acá lo noto mucho porque
Nosotros entrevistamos muchos músicos, muchos escritores, y mucha gente te llega con un libro que... Mira, yo fui jurado de la SADE varios años, de la Faja de Honor, Sí. y hubo libros que yo no sé cómo entraron, cómo fueron seleccionados. Realmente, cero calidad. Cero. ¿Sabes lo que es cero calidad? Sí, 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 Cero sí. calidad. Y con la música pasa lo mismo, lamentablemente pasa lo mismo con la música. Pero bueno, tenemos que tener confianza. Argentina ha dado grandísimos músicos, grandísimos, tipos como Lalo Schifrin o el Gato Barbieri, el Mono Villegas, de que fui gran amigo, tipos que triunfaron en otros países, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué no repetir la historia? ¿Por qué no repetir la historia? Ujú. Es Ricardo, factible, es para, posible. para terminar, solemos hacer un juego con los artistas que entrevistamos, y es que hay una película de Woody Allen que es Medianoche en París, en la que Ajá. el protagonista se siente satisfecho con la época que vive y piensa que le habría gustado haber nacido antes y pasear por París con Hemingway, por ejemplo. Si pudieras elegir una ciudad, una época y un compañero o compañera de paseo, ¿a quién elegirías? Bueno, yo nací en Buenos Aires y si no hubiese sido en Buenos Aires me hubiera gustado mucho haber nacido en Roma. ¿Ah? Me gusta mucho Roma, es un lugar que me siento como en casa. Nunca me sentí extraño en Roma. Me parece un lugar muy, muy importante. Y a lo mejor me hubiera gustado, no sé, poder caminar por Roma con John Lennon. ¿Mm? Son los tipos esos que te marcan, viste, que vos decís, valen la pena, porque Lennon fue un rebelde impresionante, fue un tipo que devolvió su condecoración a la reina, no le importaban los honores, lo mataron por ser un rebelde, porque no hay duda que lo mataron por eso. Así que yo me imagino, tomando un cafecito, ahí hay una callecita que va a la Fontana de Trevi, que es muy linda, tiene todos barcitos en la calle. Bueno, sentarme ahí después de ver la Fontana de Trevi con Lennon y charlar un rato con él, ¿no? Charlar un rato, contarle. Porque, a ver, ¿por qué Lennon? Porque yo soy fanático de Paul McCartney y tuve la suerte de estar en la conferencia de prensa, lo vi 10 veces tocar, es un ídolo impresionante. Sí. Sucede que a nosotros, en Latinoamérica, los Beatles nos llegaron tarde. O sea, nosotros los veíamos, pero eran inalcanzables. Los Beatles estaban en la luna y nosotros estábamos acá en la Pampa. Claro. Cuando empezó a venir McCartney en 93, yo estaba tan desesperado que eran 3 conciertos y yo saqué como 10 entradas por la desesperación que tenía, claro. Y le regalé a mi hermano, que eran entradas carísimas, pero bueno. Entonces digo, Lennon sería un tipo ideal. Y otro tipo que me hubiera gustado sentarme a tomar un café es en La Habana con el Che Guevara. Me parece un idealista extraordinario, un tipo que el día que resigna su carrera política, militar, y le dice a la familia, nada les dejo porque el Estado le va a dar todo, me parece que es un resumen de un tipo notable, más allá de las críticas que se reciben y como te digo, las operaciones que hay en contra de Guevara. Pero Guevara era un tipo, un romántico, era un tipo que fue a la guerra por romántico. Y los románticos son indiscutibles, son imbatibles. Entonces, con esos dos tipos, yo, uno en La Habana y otro en Roma. Muy bien. Edgardo Miller, muchísimas gracias por este tiempo de compartir tus experiencias y hasta el próximo Hora Cero en Lit and Jazz. Lit and Jazz, Radio Bárbara, gracias por acogernos. Grabamos los capítulos con mucho amor, buscamos mucho material. Hemos puesto un investigador periodístico para que investigue en la arqueología del rock, de las notas, de los reportajes, porque, por ejemplo, el otro día hicimos un programón con Luca Prodan, ¿no? Sí, sí. Luca Prodan es un tipo tan claro en ese reportaje que habría que pasarlo todos los días a Luca Prodan. Sí. Y fíjate que hoy los programas de rock, la Mega, por ejemplo, es una pasadiscos. Claro. Es como una fonola que le pones la ficha y empieza a pasar. Así que bueno, muchas gracias por acogernos en Lit and Jazz y te felicito por Café Zoom, por la gente que tuviste con Atilio Borón, que yo lo entrevisté varias veces. Sí. Un pensador, Borón, impresionante. Mérito de producción, sobre todo. Sí, tenés buena producción ahí. La verdad que sí. Y felicitaciones por lo que viene. Gracias. Un abrazo grande, Edgardo. Un abrazo, te abrazo desde aquí. Il est 6h moins le quart.
sur l'horloge de la gare. Les pieds d'une femme s'accélèrent, le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps d'avoir. Mais les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher.